Está dicho que no todos los monstruos gritan o se comportan como unos cavernícolas. Algunos conversan con voz calmada, con un léxico elegante y con una inteligencia brillante. Edmund Kemper no se escondía bajo una máscara ni acechaba en la oscuridad de la noche. Medía 2 metros con 6 centímetros y pesaba más de 120 kilos. Tenía una voz suave y un intelecto impresionante. Kemper fue responsable de 10 asesinatos brutales, pero lo más perturbador era su serenidad al contar todo lo atroz que había hecho, como si hablase de una simple receta de cocina. Este hombre no solo se convirtió en uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos, sino que también fue clave en la creación del perfil criminal moderno. Sus conversaciones con el FBI y en especial con el agente John Douglas marcaron un antes y un después en la criminología y fueron base directa para la famosa serie Mindhunter. Edmund Emil Kemper III nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Hijo de Edmund Emil Kemper Jr. y Clarnell Strandberg, fue testigo de innumerables discusiones familiares, las cuales terminaron con la separación de sus padres. Clarnell despreciaba a su marido, al que criticaba constantemente por no tener estudios y no ganar dinero que ella consideraba suficiente. Además, decía que era poco exigente con el pequeño Ed y muy estricto con sus 2 hermanas, Susan, la mayor, y Allen, la menor. Por su parte, Ed Kemper padre era un sujeto taciturno y muy tranquilo, que quería mucho a sus hijos, pero no pudo soportar los constantes insultos de su mujer y decidió marcharse de casa. Clarnell, en un intento por borrar del mapa a su ex marido y alejarlo de sus hijos, se mudó con ellos a Montana. Aquello afectó mucho a los niños, sobre todo al pequeño Ed, quien veneraba a su padre. Para él se trataba del típico héroe de guerra americano, ya que este había sido miembro de una unidad de servicios especiales en Europa y siempre le narraba sus historias en el antiguo continente. Edmund Kemper y sus hermanas quedaron bajo el cuidado de su madre, una mujer totalmente irracional, conflictiva, bipolar y sumamente manipuladora. Poco tiempo después, Clarnell comienza a encerrar a su hijo en el sótano durante la noche, porque pensaba que éste podía abusar sexualmente de sus hermanas. Ed, con tan solo 8 años de edad, se sentía culpable de algo que apenas podía comprender. Es en aquel sótano donde las primeras fantasías asesinas de Ed comenzaron a forjarse. Y 8 meses más tarde, su padre se enteraría de aquello y le exige a Clarnell que deje de encerrarlo o llamaría a la policía. Al poco tiempo, el chico asesinó al gato de la familia enterrándolo vivo, y días después desenterró su cadáver, le cortó la cabeza y lo colocó en la cabecera de su cama. En el colegio, el silencioso Ed no hablaba con nadie y sus compañeros le tenían miedo, pues era un chico muy alto, corpulento y los quedaba mirando fijamente sin musitar palabra alguna. Su madre jamás se dio cuenta de que Ed fantaseaba constantemente con la muerte. Jugaba a la silla eléctrica y a la cámara de gas en donde él era supuestamente el ejecutado. También decapitaba las muñecas de sus hermanas con tijeras y torturaba cruelmente a animales pequeños. A los 12 años de edad, Kemper se ensañó con otra mascota de la familia, una gatita que prefería estar en compañía de una de sus hermanas. Kemper la apuñaló y decapitó con un machete para luego ocultar su cabeza en el armario de su cuarto. En otra ocasión, Ed le confiesa a una de sus hermanas que estaba enamorado de su maestra de la escuela. Sorprendida por la confidencia, la chica lo anima a que se atreva a besarla, pero el muchacho le responde: "No puedo, tendría que matarla primero". Años más tarde, Kemper confesaría que una noche visitó la casa de su maestra armado con una bayoneta y se quedó parado frente a la ventana. En aquel lugar fantaseó con matarla y llevarse su cuerpo para hacer el amor con ella. Luego de un par de minutos se retiró del lugar, y era evidente que sus retorcidas fantasías estaban llegando demasiado lejos. En el año de 1963, Ed Kemper, contando con 15 años de edad, había robado el auto de su padrastro para visitar a su padre en Los Ángeles. Clarnell se había vuelto a casar en el año de 1961 y a pesar de que su nuevo esposo y Ed parecían llevarse bien, el chico ansiaba reunirse con su verdadero padre.
Los constantes altercados entre madre e hijo hicieron que la relación entre ambos llegara a tal punto que resultaba necesario distanciarse lo antes posible. El chico siempre le recriminaba a Clarnell que no estaban con su padre por culpa de ella. Por su parte, la mujer lo denostaba continuamente y se estaba convirtiendo en una alcohólica. Finalmente, Ed Kemper se va a vivir con su padre a Los Ángeles, el cual también se había vuelto a casar y lo recibió sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, Ed despertó el espanto de la nueva esposa de su padre, la cual se sintió muy intimidada por la apariencia y el físico del muchacho, ya que medía más de 1,90 m de estatura. Y aunque el mismo padre de Ed medía 2 metros, había algo que inquietaba terriblemente a la mujer. Algo en la mirada de aquel chico no le gustaba, y fue tanta la insistencia que el hombre decidió mandar a su hijo a la casa de sus padres, quienes tenían un rancho en California. Como era de esperarse, el joven Kemper se sintió totalmente despreciado, y todo comenzaría a salir terriblemente mal desde entonces. Ed descubriría que su abuela paterna era casi tan insoportable como su madre, lo que terminó por sacarlo de quicio. Lo sermoneaba constantemente, criticando su forma de mirar y lo costoso que resultaba alimentarlo, darle alojamiento, y siempre lo amenazaba con acusarlo con su padre. Es así que la mañana del 27 de agosto de 1964, Ed tomó un rifle calibre 22 y le dijo a su abuela que saldría a cazar conejos. La mujer, que se encontraba en la cocina ordenando unos libros, le advirtió que no disparara a los pájaros. Kemper salió de la casa, pero se detuvo a los pocos metros, y preso de una ira incontrolable, se dio media vuelta, apuntó su rifle a través de la ventana de la cocina y le disparó en el rostro a su abuela, para posteriormente rematarla en el piso con 3 tiros a quemarropa y varias puñaladas. Luego de este espantoso crimen, Ed esperó pacientemente a su abuelo, que había salido en la camioneta a buscar una encomienda. Cuando Ed pudo ver a su abuelo, se le acercó y le disparó en la cabeza, matándolo en el acto. Inmediatamente después, Clarnell recibió una llamada de Ed, y en ella el muchacho le dijo que sus abuelos habían muerto. Sospechando que su hijo tenía algo que ver con estas muertes, le ordenó que llamara inmediatamente al sheriff. Posteriormente, Ed llamó a la policía y le dijo con voz tranquila y monótona: «Les he disparado a mi abuelo y abuela. Están muertos». Cuando los policías que llegaron al lugar le preguntaron por qué lo había hecho, Ed solo les dijo: «Quería saber qué se sentía matar a mis abuelos». Durante el juicio, Kemper declaró que odiaba totalmente a su abuela. Sin embargo, esto no explicaba el por qué había matado también a su propio abuelo. Ante la pregunta, Ed respondió: «A él lo quería. No podía verlo sufrir porque su nieto había asesinado a su esposa». La frialdad de la confesión del joven asesino convenció al jurado de que se trataba de un enfermo mental, y por ello fue internado el 16 de diciembre de 1964 en un hospital de alta seguridad hecho para agresores sexuales y criminales dementes. Allí, Edmund Kemper se transformó en un intento modélico, demostrando ser un chico brillante, agradable, agudo y sumamente inteligente. Los test psicológicos y psiquiátricos demostraron que Ed poseía un coeficiente intelectual de 145. Despertó la simpatía y se ganó la confianza de varios doctores, quienes le permitieron el acceso a los informes psiquiátricos de otros internos, con el fin de catalogarlos y ordenarlos en carpetas. Sin embargo, Kemper solo lo hizo para poder memorizar las respuestas correctas, con la idea de sortear con facilidad las pruebas que le realizaban a él mismo con regularidad. Como era de esperarse, los resultados de las evaluaciones psiquiátricas realizadas en Kemper resultaron tremendamente positivas. En 1969, y a pesar de que varios psiquiatras aconsejaron no dejarlo en libertad, pues pensaban que se trataba de un peligroso y astuto psicópata, Edmund Kemper consigue ser dado de alta y vuelve a vivir con su madre, algo que los profesionales también habían desaconsejado rotundamente. Con 21 años de edad, más de 2 metros de altura y 135 kilogramos, Ed había salido del manicomio convertido en un verdadero gigante.
Lejos de haberse mejorado, no solo había aprendido de memoria los test psiquiátricos para simular un pensamiento racional y normal, sino que había compartido experiencias con peligrosos violadores, los que le confesaron varios de los métodos que utilizaban para engañar y violar mujeres. Ed Kemper se había transformado en un sujeto mucho más peligroso que antes. Y sí, se encontraba en libertad. Ed se mudó inmediatamente a Santa Cruz, pues su madre se había divorciado por tercera vez y llevaba un tiempo viviendo allí. Por aquel entonces se sentía aún más alienado. La revolución hippie se había tomado los Estados Unidos y él no empatizaba con ellos. A pesar de ser un joven de 21 años, veía a los hippies como chicos de clase baja y los despreciaba totalmente. De hecho, su propia madre tenía una apreciación similar sobre dichos muchachos, por lo cual Ed vestía de forma convencional. Llevaba un bigote recortado, cabello corto y unos grandes lentes de marco metálico, mientras los jóvenes de la época se decantaban por lucir largas cabelleras, vestir ropas de colores y consumir todo tipo de drogas. Kemper comienza a pasar el tiempo en un bar de policías conocido como el Jury Room, el cual estaba ubicado justo al frente del juzgado local. En él, decenas de agentes de la ley se reunían a compartir sus experiencias y Ed no tardó en hacer buenas amistades con ellos. Ed se sentía mucho más a gusto en ese lugar, en medio de sujetos mucho más conservadores. De hecho, se convertiría en amigo de varios de los agentes quienes solían bromear con él y terminaron apodándolo Big Ed, debido a su estatura descomunal. Kemper demostraba tener un sentido del humor negro, irónico y mordaz, lo que despertó la simpatía de todos los que asistían con regularidad a dicho recinto. Es en ese momento cuando decide intentar formar parte del cuerpo de policía. Kemper admiraba a John Wayne y quería verse a sí mismo como un policía rudo, pero justo. Sin embargo, su estatura le jugó en contra y fue rechazado por ser demasiado alto, y aquello significó un gran golpe para sus pretensiones. Despechado tras el rechazo, desechó todas las opciones que se le presentaron como estudiar una carrera universitaria. Él era un sujeto sumamente inteligente, pero se cerró a toda otra alternativa y decidió buscar un trabajo mediocre con tal de salir de casa y no pasar demasiado tiempo con su madre. Meses más tarde, Kemper consiguió un empleo en el Departamento de Autopistas de California como guardavías. También logró comprarse una motocicleta, pero sufrió un accidente que lo dejó con una herida leve en la cabeza. La compañía de seguros le cedió un automóvil de segunda mano con el cual pareció quedar conforme. Al poco tiempo alquiló una pieza en los suburbios de San Francisco, lo que significó un alivio tanto para él como para su propia madre. El movimiento hippie había desatado un espíritu de cierto relajo y displicencia en gran parte de la comunidad adolescente de Santa Cruz y los Estados Unidos. Kemper observaba anonadado cómo varias muchachas hacían autostop en las carreteras cercanas, vestidas con ligera ropa y sin ningún tipo de cuidado. Poco a poco se animó a detenerse frente a ellas para conversar un rato antes de despedirse amablemente y marcharse. De esta manera, Kemper quería evaluar qué tan cauteloso podía llegar a ser el acercarse a una chica sin despertar sospecha alguna. Aún dentro de su vehículo lucía como un sujeto enorme, pero comenzó a cuidar sus formas, con tal de parecer alguien educado y agradable. Incluso compró un par de gafas que lo hacían ver ridículo, por decirlo así, solo para no lucir como alguien intimidante. Pero estaba claro que el objetivo de Ed era conseguir que alguna chica se subiera a su vehículo sin sentirse amenazada, hasta que lo consiguió. Si llegaste hasta aquí, quédate para mostrarte la segunda parte de esta fascinante historia, donde mostraremos el modus operandi y el resto de crímenes de Ed Kemper. Si te gustó esta fascinante historia, dale like a este video y suscríbete para no perderte los casos más aterradores, poco conocidos y emblemáticos del mundo criminal.